Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Lorena Cornejo y seré moderadora de esta sesión. Para continuar con el bloque de esta tarde, pasaremos a un panel de discusión que tratará temas de calidad educativa en el Perú, en donde participarán el padre Elías Neira Arellano, el señor Manuel Cortés Foncuberta y la señora María Isabel Cifuentes. En este panel, cada ponente tendrá 10 minutos como máximo para compartir con nosotros sus aportes para mejorar la calidad educativa en el Perú. Luego tendremos un pequeño momento para poder tener un conversatorio. En primer lugar, me complace presentar al padre Elías Neira Arellano. El padre Elías Neira Arellano es un sacerdote cuyo propósito es formar líderes cristianos a través de la educación y el desarrollo del talento humano. Ha sido director del Colegio San Agustín de Lima y de Chiclayo, presidente de CADE, Educación 2017, asesor de CALA, coordinador de la Comisión de Educación del Perú y miembro de la Comisión Internacional de Educación de los Agustinos, entre el 2008 y el 2014. A nivel académico es magíster en Innovación y Currículo y Cultura Institucional por la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en Educación por la Universidad Marcelino Champañar, licenciado en Educación por la Universidad Cayetano Heredia y bachiller en Teología. Es consejero familiar sistémico y coach, ejecutivo de Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es presidente del Comité Estratégico de Educación de IPAE. Es profesor también de la Facultad de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y cursa el doctorado en Humanidades con mención en Cultura en la UDEP. Ha escrito libros como Cómo inquietan los corazones, Guía práctica para la formación de profesores y tutores y una comunidad de búsqueda de la verdad. Es conferencista en temas de competencia espiritual, tutoría, formación docente, cultura escolar y gestión educativa. Bienvenido, padre Neira, le agradecemos mucho por acompañarnos en este panel y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias a la UPC por la invitación. Y justamente cuando hablamos de calidad educativa, lo primero que hay que tener claro es que hay que entender la calidad educativa desde un enfoque personalizado. ¿Y qué significa un enfoque personalizado? Pues implica que más allá que la calidad educativa intente tomar a todos los estudiantes y que logren todos lo mismo, que todos pues logren los mismos estándares de calidad, como si a todos los metiéramos en un sistema y los congeláramos para que puedan lograr ciertos estándares. No se trata tanto de eso, sino que realmente todos tengan la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida. Y en ese sentido hablamos de un enfoque personalizado. Pues cada uno de los estudiantes pues requiere una formación integral, sí, pero también una adecuación del modelo educativo a sus propias necesidades y condiciones, a las condiciones de cada estudiante. Entonces, la tecnología, y especialmente en este contexto de la pandemia, en la cual pues hemos tendido todos a, pues de manera mucho más acelerada a involucrarnos en el contexto virtual, a la educación virtual, etcétera, etcétera, siempre tenemos que tener en cuenta que la tecnología tiene que ayudar a humanizarnos. Tenemos que humanizar estos espacios virtuales y de esa manera también pues será mucho más rico y mucho más fácil también poder que gracias a esta tecnología abaratar los costos para lograr una mayor personalización de este aprendizaje y de esta educación, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando pensamos siempre en calidad educativa pensamos que es meter a todos en un estándar, que todos pasen una prueba censal o una prueba estandarizada de algún tipo, y eso no necesariamente lo es, ¿no? Sino que realmente es que cada uno puede desarrollar su proyecto de vida, que esta tecnología nos va a ayudar a personalizar y abaratar los costos para ello, y que por lo tanto, pues también dentro de una formación integral en que vamos, todos necesitamos un básico de matemáticas, un básico de comunicación o de idiomas, pues también al mismo tiempo tenemos que ayudar a que cada estudiante pueda desarrollar según sus competencias, según sus habilidades y según su proyecto de vida, lo que tiene que desarrollar, ¿no? Y para ello, pues Michael Fullan, este experto en gestión educativa, nos plantea que es necesaria una formación permanente, ¿no? Y esa formación permanente, esa evaluación permanente que hace de esta calidad educativa, pues nos plantea 5 elementos que yo creo que son muy vigentes y que hay que tener en cuenta para poder desarrollar una evaluación continua de mejora hacia la calidad,
Entonces, estos 5 elementos son, en primer lugar, una rendición de cuentas, una accountability, ¿no? Y esa rendición de cuentas, principalmente lo que quiero hacer el énfasis es en la importancia de la autoevaluación, que constantemente cada docente en su aula, que constantemente todos nos acostumbremos a rendir cuentas de lo que estamos haciendo, a ser evaluados, a que nuestra aula no es un monopolio, no es que sea nuestro territorio y que la rodeamos como un castillo a través de 4 cocodrilos para que nadie nos diga qué hacer allí, ¿no? Ahora será en entornos virtuales, pues igual, no es un monopolio. Vemos que los padres de familia incluso pueden estar viendo nuestras clases, que las clases muchas veces están siendo grabadas y por lo tanto, pues es un espacio donde tenemos que entender que vamos a ser constantemente evaluados, ¿no? Y en ese sentido, pues la autoevaluación se vuelve fundamental, ¿no? Es muy importante tanto el acompañamiento docente en esta rendición de cuentas y que ese acompañamiento docente también sea personalizado. No hay que dar a todos lo mismo y que entonces evalúo y acompaño a los docentes 3 a cada docente en el año. No se trata de eso. Quizá un docente necesita 5 acompañamientos y otro necesita solamente 1, ¿no? Entonces, pues la equidad es el principio y no la igualdad. No tenemos que hacer a todos por igual, porque sabemos que hay profesores que le podemos dar más autonomía porque funcionan muy bien y que la calidad implicará autonomía de estos buenos profesores y otros que quizá en algún aspecto necesiten mayor ayuda. Además, pues habrá algún docente que necesitará más que lo acompañemos en el tema del desarrollo de metacognición, mientras que otro necesitará que lo ayudemos mucho más en estrategias virtuales, ¿no? Para poder entrar en contacto, por ejemplo, y en vínculo emocional con sus estudiantes. Entonces, todos necesitamos diferentes cosas y cuando hablemos de calidad, pues hay que hablar desde este enfoque personalizado. Otro elemento importante es también, además del acompañamiento docente, dentro de esta rendición de cuentas, evaluar las actividades, ¿no? Y dejarlas por escrito, ¿no? Y que esta evaluación sea entre todos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero muchas veces corremos actividad tras actividad y cosa tras cosa que tenemos que hacer y no nos damos los espacios para esta evaluación, ¿no? Y dejarlo por escrito porque muchas veces nosotros mismos nos olvidaremos y al año siguiente que nos toca hacer lo mismo, pues debemos revisar qué cosas nos salieron bien, qué cosas tenemos que mejorar y en ese sentido hacer una mejora continua y una rendición de cuentas. Eso en torno a rendición de cuentas, que es el primer elemento. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es generar capital escolar. Y cuando habla Michael Fullan de capital escolar, implican 4 elementos. Uno, el capital de liderazgo, realmente cómo estamos liderando la escuela, ¿no? Lo segundo es el capital humano. Y cuando habla de capital humano, se trata de atraer talento a la educación y cómo lo vamos desenvolviendo y desarrollando para que realmente sigamos aprendiendo de nuestras propias experiencias. Y que al registrar esas experiencias podamos constantemente ir mejorando en torno a datos objetivos, no a lo que nos puede parecer subjetivamente. El tercero es el capital social, como también nosotros aprendemos a trabajar colaborativamente. Los maestros, cuando trabajamos colaborativamente, pues rendimos mucho más, ¿no? Entonces es muy importante que no trabaje cada profesor aisladamente, sino que en esta calidad educativa implica que trabajemos colaborativamente, que nos pongamos de acuerdo, que consensuemos ideas, que realmente comencemos a apoyarnos unos a otros para no repetir el trabajo doblemente. Y por último, pues el capital decisional. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo consensuamos para tomar decisiones entre todos y no solamente de manera vertical que una persona decide y los demás ejecutan? El director o el coordinador decide y los demás profesores solamente ejecutan. De esta manera no funciona. Entonces todo esto va a implicar lo segundo que decimos, que es generar capital escolar. El tercer elemento que menciona Michael Fullan es la sistematización de la evaluación. Y cuando hablamos de sistematización de la evaluación, estamos hablando de 2 cosas. Tenemos que sistematizar nuestros cronogramas y estructuras de cómo hacemos un acompañamiento docente, cómo damos feedback y retroalimentación a los profesores. Y en ese sentido, pues nos dan 5 pautas muy importantes que después pueden revisar John Hattie en Aprendizaje Visible. Famoso libro hecho en 2013 y vuelto a editar en 2018, que va a ser muy importante para ver qué buenas prácticas funcionan en el aula. Y John Hattie nos plantea, pues, que es fundamental, unos elementos que más ayudan y donde tenemos que centrar la evaluación es la forma de dar retroalimentación, tanto a los estudiantes como también a los profesores cuando hacemos este acompañamiento docente, ¿no? Y otro elemento fundamental se vuelve, por un lado, la parte más cualitativa, ¿no? Que nos va a dar profundidad de qué cosas tenemos por mejorar o qué cosas estamos fallando, ¿no? Y esos son los focus groups. Yo recomiendo mucho que hagamos focus groups que cada cierto tiempo
pues por lo menos 2 o 3 veces al año nos reunamos aleatoriamente con un grupo de estudiantes de cada grado, ¿no? Comencemos a ver que hay cosas por mejorar, comencemos a ver también reuniones con los padres de familia por cada grado, comencemos a reunirnos también con todos los profesores por niveles, por coordinaciones, ¿no? Grupo, y aleatoriamente, de tal manera que podamos recabar mucha información, crucemos esta información entre lo que nos está diciendo, por un lado los papás, por otro lado los estudiantes y por otro lado los docentes, y gente de mantenimiento, todo el personal y colaboradores. Entonces, de esa manera cruzamos la información y hacemos planes de mejora en esta autoevaluación educativa de la cual hemos hablado. Lo segundo es que una vez que tenemos esta profundidad por el lado cualitativo a través de la focus groups, tenemos que compararlo con la información que recibimos a través de encuestas. Las encuestas lo que nos da es un soporte cuantitativo, una amplitud de haber llegado a todos y que todos se puedan sentir escuchados. Entonces también, y ahora también, todo esto nos va a arrojar el cuarto elemento, que es que en estas evaluaciones tenemos que involucrar a todos. Involucrar a todos es que las evaluaciones de las actividades y de nuestras clases y todo lo que hacemos, no solamente lo puede evaluar reuniéndose el consejo directivo de la escuela. Tienen que involucrarse, por supuesto, los docentes, tienen que involucrarse a los estudiantes, incluso de inicial. Y ellos nos van a decir qué cosas tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos que involucrar a todos los colaboradores, a la gente de TI, por ejemplo, que es importante en este momento que también nos den su apreciación y no solamente el consejo directivo. Involucrar a estudiantes, involucrar a los papás, cómo ellos están percibiendo lo que estamos haciendo. Y por último, pues el Big Data, que significa también tomar todos estos elementos relevantes de información y tomar nuestras decisiones de manera fundamentada, ¿no? En hechos objetivos, elementos concretos. Y muchas veces todos nuestros sistemas y plataformas nos dan muchísima información, muchísima data que no estamos utilizando para seguir mejorando y a generar un proceso de mejora continua. Tenemos que usar esa rica información que ya tenemos allí disponible, ¿no? Y entonces, para terminar y ir finalizando, en este contexto concreto, no hay que confundir educación virtual de emergencia, que es lo que tuvimos al comienzo del año pasado, incluso en Aprendo en Casa, y no lo podemos confundir con una educación virtual de calidad. Muchas veces los papás creen que lo que hemos hecho no era de emergencia, sino que era, entonces dicen que esta calidad no me convence, prefiero la presencialidad. Claro, pero fue de emergencia. Una educación virtual de calidad, pues también tiene muchos elementos positivos que pueden enriquecer de manera híbrida también la presencialidad. Y pues se viene una SUNEDU para escuelas públicas y privadas, probablemente el 2022. Es un tema que cada vez está cayendo ya de maduro y tarde o temprano se va a dar acá en el Perú. Entonces los colegios no nos puede sorprender esto, tenemos que estar preparados para ser evaluados constantemente. No hay que confundir la tarea del CINEACE, que va mucho más en la acreditación y la calidad. Es como a un hotel poner estrellitas, seguir mejorando hasta hacer 5 o 7 estrellas, ¿no? Y otra cosa es el licenciamiento, ¿no? Va a haber una SUNEDU que se encargue del licenciamiento para las escuelas y también al mismo tiempo que debe trabajar coordinadamente con el CINEACE que ve la calidad, para que no se cruce la información y no se confunda. Pero que al mismo tiempo no pueden ser juez y parte. No puede ser que el EDU o la UGEL, pues el Ministerio de Educación sea juez y parte. Que ellos, por un lado, sean los que gestionan los colegios públicos y al mismo tiempo sean los que supervisen como es ahora, sino que al contrario, lo que se debe buscar es que sean una institución completamente autónoma e independiente para que pues ellos juzguen y evalúen tanto a los colegios públicos como privados. Esto es lo que se viene. Tarde o temprano, porque cae maduro, se va a dar en la realidad peruana y tenemos que estar preparados como colegios pues también para ello, para que realmente no nos sorprenda y que después de esta pandemia, la segunda o la tercera ola termine siendo, pues, que se nos venga encima una serie de supervisiones en las cuales no hemos estado preparados y pues nos agarre desprevenidos, ¿no? Recordemos que ningún cambio pedagógico perdura si no cambia la cultura escolar. Tenemos que trabajar en la cultura para que justamente genere una cultura de mejora continua y de esa manera siempre estemos listos para cualquier tipo de evaluación. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Neira, por sus aportes. A continuación, tenemos el agrado de presentar al señor Manuel Cortés Concuberta. El señor Cortés Concuberta es magíster en economía con especialización en organización industrial, microeconomía y economía ambiental y agrícola. Tiene amplia experiencia en gestión universitaria, desarrollo de proyectos, capacitación, investigación, estadística, consultoría y enseñanza. Cuenta con experiencia en el sector privado como consultor y administrador
Es especialista en calidad y acreditación y tiene capacidad de liderazgo y una búsqueda permanente de eficiencia y efectividad en el uso de recursos, con excelentes resultados en un trabajo individual, tanto como en el trabajo en equipo. Actualmente trabaja como director de aseguramiento de la calidad de la UPC y anteriormente ha trabajado en la Universidad Científica del Sur y en The Ohio State University y en GRADE. Bienvenido, señor Cortés Foncuberta. Le agradezco por acompañarnos en este panel. Tiene usted la palabra durante 10 minutos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos y a la UPC definitivamente por invitarme a participar. Hablar de calidad, si yo hubiese tenido que hablar de calidad hace 10, 12 años cuando entré al tema, la verdad, me costaba definir qué es calidad, ¿no? Y creo que es una definición muy sencilla y que muchas veces nos cuesta trabajo entender, ¿ok? O tratar de definir, ¿no? Porque decimos algo es bueno, calidad es algo bien hecho, pero ¿qué es bien hecho? ¿No? Y básicamente calidad es cumplir con lo que tú prometes, ¿no? Y es por eso que calidad se interactúa con la expectativa de quien va a usar el producto o servicio, ¿ok? Cuando un muchacho está buscando qué universidad entrar y está buscando una promesa, y esa promesa es lo que espera que le den, y eso es calidad. Calidad es justamente demostrar que esa misión, esos objetivos, ese perfil de egreso, si estamos hablando de términos universitarios, ¿ok? Eso se va a dar, ¿no? Entonces, el padre Neira terminaba un poco hablando de SUNEDU y del CINEACE, ¿no? Y alguna vez reflexioné con el equipo de CINEACE sobre cuáles son los dos roles o el entendimiento de la calidad desde estos dos puntos de vista, ¿ok? La SUNEDU cumple la promesa de calidad que da el Estado. El Estado peruano dice, yo prometo que las universidades del Perú que van a funcionar o que voy a autorizar cumplen con ciertos criterios básicos. Eso es lo único que nos da SUNEDU. ¿Ok? Es por eso que muchas veces a mí me cuestiona ver propagandas que dice licenciado por SUNEDU. Simplemente básicamente hoy día es todo el sistema universitario, porque aquellas que no recibieron la licencia están en proceso de cierre, pero no es un galardón ni un orgullo. Simplemente cumplimos con esta promesa que el Estado le hace a la sociedad, de que las universidades que estén operando cumplan con ciertos criterios básicos. El CINEACE, en oposición a la SUNEDU, no habla necesariamente de una calidad propuesta por el sistema. Lo que hace una agencia acreditadora, y no es solamente el CINEACE, sino, por ejemplo, nosotros estamos acreditados tanto en el Perú con CINEACE como en los Estados Unidos por la agencia OASC, ¿ok? Y lo que hacen es validar nuestra promesa. Entonces, por eso es tan potente una acreditación, porque no valida la condición establecida por un externo, sino dice, ¿qué tan bien haces tú lo que dices que haces? Y entonces la calidad ellos la definen o la evalúan desde 4 puntos o 4 grandes preguntas. La primera que tiene que ver con quién eres, ¿ok? Responder a la pregunta de qué buscas, por qué estás aquí. Y eso básicamente parte de la misión de cualquier organización, ¿no? En el caso de UPC, formar líderes íntegros e innovadores con visión global para transformar el Perú. ¿Ok? Y ese fue nuestro primer gran reto cuando entramos en el proceso de acreditación. Formamos líderes, son líderes íntegros, innovadores, y terminaba diciendo para transformar el Perú. Y tuvimos toda una discusión de cómo estamos transformando el Perú, cómo vamos a demostrarlo. Una universidad que tenía menos de 20 años de funcionamiento, no teníamos ministros, queríamos tener la posición de que ya estamos entregándole a la sociedad líderes, ¿no? Que estén tomando las grandes decisiones. Y reflexionando nos dimos cuenta que el Perú no se transforma con un presidente o con un ministro que haya estudiado en la UPC. El Perú se transforma con cada egresado, con cada chico que sale de la universidad y en el sitio donde esté, en su ámbito laboral, en su emprendimiento, esté generando trabajo, esté generando valores, esos valores que predicamos como institución. Y así estamos transformando el Perú. Y entonces dijimos, perfecto, ya estamos tranquilos.
El segundo eje que Marisabel va a tocar un poquito más en su presentación, tiene que ver cómo voy a hacer esto, ¿ok? Ya tengo una misión, tengo una razón de ser, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso es el modelo educativo. El modelo educativo está justamente detrás de decirle cuál es la ingeniería, cuál es esa estructura. El padre Neira ya habló algunos elementos justamente de un modelo educativo. Entonces, teniendo mi razón de ser y mi objetivo, teniendo el cómo voy a hacer, viene el tercer factor que evalúa cualquier sistema de acreditación hoy día, que tiene que ver, bueno, ¿y qué recursos tengo? Y cuando hablemos de recursos, para garantizar que estas dos primeras elementos se den, partimos de los docentes, partimos de los recursos económicos, los recursos de infraestructura, los recursos tecnológicos, que también muy claramente nos habló el padre Neira. Entonces, ¿cuáles son todos estos recursos para garantizar que el modelo educativo que yo propongo como institución se va a poder cumplir para alcanzar esta misión? Y finalmente, y el último pilar que tiene que ver con los procesos de acreditación y que en cierta manera tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, es bueno, y demuéstrame que lo logras. Y es esencial, y yo creo, y aquí sí quisiera resaltar un requisito del modelo peruano que no está necesariamente o tan explícito en otros modelos de acreditación, es un sistema de gestión de la calidad. Entonces, si yo ya entendí cuál es mi promesa, puedo desarrollar, y el sistema peruano es bien claro porque dice un sistema. No habla de gestión de la calidad del proceso de admisión o de la facultad de ingeniería, no. Habla de tener un sistema que gobierne y que ayude a gestionar todo esto que has planteado como proceso, como objetivo. Y entonces es esencial, y yo sí creo, y el por qué, y lo que estoy aquí y me permito compartir es la gestión que hemos tenido desde la UPC. ¿Okay? La UPC ha tenido éxito en sus procesos de acreditación, en su proceso de licenciamiento, porque teníamos un sistema de gestión de calidad desarrollado antes de, ¿okay? Que respondió a una necesidad que la propia institución definió, ¿no? Cuando decidimos entrar en la acreditación, y bueno, posteriormente viene el licenciamiento, antes de entrar a este proceso tomamos la decisión, primero necesitamos tener ordenada la casa. ¿Ok? Y partimos y desarrollamos lo que hoy día se llama el SICA, ¿no? El Sistema Integrado de la Calidad. ¿Qué nos aporta este sistema? Todo un sistema que nos va a asegurar la calidad desde la institución. María va a hablar de algunos temas, pero a través del SICA, ¿ok? Y de sus distintos elementos, que están los procesos de auditoría, tanto interno como externo, el proceso de evaluación docente, que es el principal recurso que tenemos dentro de una institución educativa para alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado. Un sistema que además desarrolla cómo cada elemento de la universidad se autoevalúa a través de lo que nosotros llamamos el proceso de Program Review, de revisión de los programas, que no solamente incluye carreras o programas, sino también áreas esenciales en el proceso formativo de los alumnos. Okay, finalmente tenemos un área que analiza toda la información interna de la universidad y que genera indicadores, genera todo un sistema de información para la mejor toma de decisiones. Yo creo que estos son los 4 pilares que nos ayudan a entender, o los 5, y Mari obviamente no me he querido meter mucho a cómo evaluamos el modelo educativo y todo el proceso de assessment, que es la fortaleza de esta área de calidad educativa, pero es la garantía de cómo una institución logra cumplir con su promesa. La promesa de formar líderes íntegros e innovadores, que está trasladada en la promesa que cada facultad y cada carrera le hace a sus alumnos. Entonces el alumno en su primer contacto con la universidad, ¿ok? Y yo creo lo que le sugerimos a todos los chicos, es revisa cuál es la promesa que te hace la UPC, cuál es la promesa que te hace la Católica, cuál es la promesa que te hace San Marcos, y fíjate cuál es la que encaja en lo que tú esperas en tu proceso formativo. Y es por eso que es tan importante la transparencia de
de nuestra promesa, ¿no? Creo que eso es la esencia de lo que yo quería compartir y me quedan todavía 40 segundos, pero le paso la palabra a Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu contribución y por los aportes. Finalmente, vamos a presentar a la señora María Isabel Cifuentes. María Isabel es licenciada en Psicología Clínica y magíster en Educación Superior. Asimismo, está cursando estudios doctorales en Humanidades, ha sido directora de la carrera de Administración y Recursos Humanos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y actualmente es directora de Calidad Educativa de la misma institución. Es un espacio mediante el cual María Isabel impacta en la formación de docentes, promoción de la calidad de la educación y la formación a través de las competencias. Anteriormente ha sido directora de Salud Mental de la Asociación Taller de Niños. Bienvenida, señora Cifuentes, es un gusto contar con su presencia, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, Padre Neira, gracias Manuel por dejarme 40 segundos adicionales. Lo primero es que, y de hecho debo darles gracias a UPC y un poco al proceso, porque algo que es súper valioso es que cuando empiezas a hablar de calidad o cuando empiezas a hablar de estos temas, nos volvemos a encontrar las mismas personas año tras año. Así que es un honor y un orgullo estar de nuevo juntos en este panel. Y es porque creemos en lo mismo. Lo podemos mirar de muchas formas, pero creemos en el mismo proceso. El Padre Neira lo decía, necesitamos mirar la calidad y no la tenemos que mirar como una definición, lo miramos desde lo que nosotros vamos entendiendo. Y ahí me permite un poco comparar lo que estaba diciendo Manuel, porque lo vemos desde UPC, lo vemos desde estas dos miradas. Tenemos esta mirada externa, desde lo que nos piden los espacios, las acreditadoras, los sistemas, y el espacio interno de lo que tenemos que hacer, que va no a lo que queremos vender, sino a lo que somos, lo que es lo que llamaba el Padre Elías, nuestra cultura. No se puede hablar de calidad si es que simplemente queremos decir que es algo que se da. Es un día a día, es un proceso donde vamos a vivir y convivir con la calidad. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos desde un modelo educativo. Nosotros desde UPC lo hacemos desde un modelo educativo que ofrece directamente a los alumnos y a la comunidad un sistema. ¿Qué es lo que ofrecemos? Primero, tenemos principios en los cuales va a basarse toda nuestra ejecución. Principio donde el alumno es el centro. No buscamos que el profesor sea el centro. Ya sabemos que el profesor hoy en día tiene que facilitar, gestionar, acompañar el proceso de aprendizaje, pero no es el centro. Pero nuestro alumno sí. Nuestro alumno además tiene tiempos. Cada uno tenemos tiempos distintos. Y esos tiempos distintos hoy en día tienen que ser coordinados, gestionados y diseñados de una forma mucho más efectiva. La pandemia nos lo ha enseñado. Lo siguiente es que tenemos que entender que somos muy diversos. Entonces vamos a tener que aprender también a trabajar con personas y estudiar con personas que estén en todo el país y muchas veces también en muchas partes del mundo. Hoy en día eso es real. Pero todo esto también se da dentro de un mismo parámetro. No es que cada alumno va a tener el logro que quiere. Cada alumno tiene que lograr algo y esa es la promesa de la cual hablaba Manuel. Cuando uno entra a una carrera, puedo hablar de carreras porque es donde trabajamos, uno habla de un proceso. Uno entra a una carrera y sabe que va a terminar como un profesional con ciertas características, con ciertos logros adquiridos y tienes que llegar a ellos. Hay algunos que van a llegar más rápido, otros van a llegar más lento, hay unos que van a llegar con mejor competencia lograda y otros con competencias logradas. No estoy diciendo no logradas, sino logradas. Y eso es parte de esta calidad, cuando la miramos desde afuera, desde el logro final. Sin embargo, eso es la imagen, eso es lo que vamos a mostrar, eso es lo que vamos a presentar. Pero para eso necesitamos trabajar internamente. Necesitamos trabajar desde cada uno de los profesores. Una de las cosas que hemos ido haciendo y creo que es indispensable, y lo conversábamos con otro grupo hace poco, es que necesitamos empezar capacitando y sabiendo que nuestros profesores también trabajamos bajo el mismo modelo. Es decir, estamos capacitados, sabemos qué necesitamos ser para ser un buen profesor y lo vamos desarrollando momento a momento.
Eso quiere decir, nosotros tenemos 4 competencias docentes: ser persona, ser docente, el tema de la docencia, el tema de la gestión y el tema de la innovación. Ellas tienen que lograrse. Algunos son extraordinarios personas, entonces tienen esta capacidad para acompañar de forma extraordinaria a un alumno, pero probablemente necesiten más de un espacio de innovación. Si es así, hay que acompañarlos. Tenemos la responsabilidad como institución en acompañar a los profesores para que logren este desempeño y para que además sigan creciendo, sigan aprendiendo. Lo siguiente, cuando esto se da, es saber en qué curso va a desarrollar. Y cuando ya sabemos en qué curso nos vamos a desarrollar, empezar a construir junto con ellos. El padre Neira hablaba de las evaluaciones. Yo me permito hablar no solo de las evaluaciones, sino de la construcción del diseño y del diseño completo, pero además de la reevaluación de este diseño. Muchas veces decimos, voy a cambiar algo, nunca lo escribo, necesito escribirlo, necesito reportarlo, no porque esté mal reportar, no porque alguien me va a juzgar, sino porque es la única forma de poder ver cuáles son mis planes de mejora, dónde estoy mejorando como persona, como diseño, como carrera, como curso. En muchos países, y en Europa hay varios países que tienen la experiencia, que tienen evaluadores, que tienen lo que llamaríamos auditores. Y no son personas que vienen a juzgarte, no son personas que vienen a decir lo que haces bien o lo haces mal. Lo que vienen a decirte es cómo hacerlo mejor, dónde puedes mejorar. Y me permito sobre eso contar una experiencia porque hace algunos años estuve trabajando junto con estos expertos que venían de un país de Francia, y un grupo de papás le preguntaban, ¿y qué tengo que hacer porque mi hijo no entiende en clase? Y este experto, que viene a acompañar a los profesores, pero que se da el espacio para acompañar a los padres, también le decía, no es rol de ustedes hacer que el alumno entienda en clase. Ese es nuestro rol como profesor. Su rol es asegurar que el niño llegue descansado, que el alumno llegue habiendo desayunado, que el alumno llegue en buena disposición para poder empezar su clase, y no triste, no molesto, no asustado porque se acaba de pelear con ustedes. Mirar todo el proceso educativo es eso, es mirar no solo un puntito, sino mirar toda la calidad, y no puede haber calidad si uno de nosotros falla en ese proceso. Entonces, este diseño creo que es súper importante y reevaluarlo. Y finalmente, ¿qué es importante para el alumno? El alumno tiene que saber sobre qué lo vamos a evaluar. No simplemente es evaluar, no simplemente es decir, voy a dar un examen y vemos qué pasa. Necesitamos tener claridad sobre cómo te voy a evaluar. Propuestas, siempre tendría que ser por objetivos, tendría que ser proyectos. No necesitamos hacer que el alumno paporretee todo el tiempo. Si paporretea y lo sabe poner en un proyecto, claramente ya lo aprendió. Entonces, primero, veamos realmente cómo los queremos evaluar. Démosle la oportunidad y démosle al alumno, además, todo el panorama para que sepa cómo va a ser evaluado y que sea el mismo alumno que se vaya desarrollando y vaya teniendo esas rúbricas. Cada uno de nosotros como profesor en UPC tenemos autonomía y tenemos independencia en nuestro salón. Sin embargo, hay algo que tiene que ser común. Si somos 60 secciones de un mismo curso, necesitamos asegurar un mismo logro. Entonces, ahí es donde entran las rúbricas, los criterios y un espacio donde podamos calibrar continuamente, donde podamos compartir y entender qué es lo que queremos lograr. Y finalmente, como decían mis colegas, no olvidemos que en esta evaluación también están muy involucrados los niños. Y es algo que me permito, yo sé que la mayoría son de los profesores que nos acompañan, muchos de ellos son de nivel secundario y primaria, perdón, universitario. Sin embargo, me permito recordarle a los que tienen alumnos en los grados inferiores, desde ahí se empieza a desarrollar. Preguntémosle a su alumno de 3 años, preguntémosle al alumno de 4 años, si está bien, si considera que está bien el trabajo que está entregando. No pongamos nosotros la categoría primero. Y nos vamos a sorprender. Nosotros mismos, como educadores, vamos diciendo cómo es que está bien hecho el trabajo, sin preguntarlo a nuestro alumno. Hace poco, de hecho, la semana pasada, terminé uno de los cursos que dicto y tengo la suerte de dictar junto con el padre Elías en la maestría, y yo le preguntaba a los alumnos, ¿qué tal está tu trabajo? Por pandemia, es cierto, hemos tenido que modificar muchas cosas, y una de las cosas que hemos modificado es que si un alumno tiene una dificultad, claro, tiene más tiempo para entregar, obviamente.
no lo voy a sancionar, no nos vamos a sancionar por eso, porque sabemos que está pasando por un momento difícil, pero tiene que entregar. Y cuando entregó una alumna que claramente estaba entregando tarde, le pregunté, ¿cómo sientes que has entregado? Y me dijo, ¿sabes qué, Marisabel? No voy a entregar, porque esto no es la calidad de trabajo que yo debería estar entregando. Esa decisión, esa autonomía, esa independencia y esa gestión de nuestra educación es lo que formamos y lo que también es la calidad de lo que queremos transmitir. Calidad, cuando hablamos de calidad, si me permito terminar con esto, no solo es el profesor, es el director, pero también es la familia y también es el mismo alumno que tiene absoluta claridad y debe tener, es nuestra responsabilidad que sepa cuál es su obligación, pero también cuáles son las responsabilidades y cuál es el espacio en el cual se va a manejar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora María Isabel Cifuentes, por sus aportes. Y bueno, me permito agradecerle a los tres ponentes por sus aportes y por brindarnos una perspectiva sobre la calidad educativa en el Perú que definitivamente enriquece a todos los que estamos escuchándolos en este momento que buscamos tener una mejor educación cada día. Ahora continuaremos con 15 minutos de comentarios, algunos minutos para comentar con ustedes tres. Padre Elías, quizás desea usted empezar brindándonos algunas reflexiones respecto de los aportes que ha tenido María Isabel, Manuel Cortés. Sí, lo primero, muchas gracias. Y lo primero es que me impresiona mucho justamente lo que ha compartido tanto María Isabel como Manuel, el hecho de poder justamente estar bastante alineados. O sea, realmente, pues cuando hablamos de este enfoque del cual estamos partiendo para hablar de la calidad educativa, pues estamos hablando básicamente de ejes centrales en los cuales hay como una línea, una tendencia claramente marcada. Y eso yo creo que es fundamental. Y que siempre yo creo que en toda institución educativa pues tiene que haber justamente este hilo conductor, esta línea en la cual hay una visión compartida sobre cómo entendemos la calidad educativa, porque si no, de lo contrario, pues es imposible, todo el mundo va a jalar para diferentes lados y al final no se llega a nada. Otro elemento importante ya en elementos concretos, porque siempre tenemos diferentes herramientas, como puede ser en la autoevaluación, el tema de las rúbricas, creo que también pues María Isabel en especial ha mencionado muchísimo el tema de cómo poder involucrar a todos y que justamente la calidad educativa no implica que no haya flexibilidad, como en los ejemplos que ella mencionaba Manuel, justamente como, por ejemplo, hablamos de la SUNEDU, pues hablamos de estándares de condiciones básicas de educación, pero que a partir de ello, que es casi plantar el piso, sobre ello tenemos que ir construyendo para llegar realmente a una acreditación, como puede ser en el caso de Quizás, Lore, puedo seguir mientras el padre Elías logra volver. ¿Sí? Esperamos a que ingrese el padre Elías, y como él justo estaba mencionando la importancia de las rúbricas y los criterios que podemos ir teniendo en el proceso de esta evaluación, que nos está llevando hacia la calidad también, de repente, María Isabel, deseas continuar un poco haciendo énfasis en digamos que en este proceso dentro de todo este esquema educativo, ahora que justamente vamos a iniciar un nuevo año académico bajo las circunstancias que el año pasado ya hemos tenido. Entonces, ¿de qué manera vamos a seguir trabajando todo este proceso de evaluación, pero manteniendo la calidad dentro de la educación? De hecho, gracias. Y voy a hacer un vínculo entre lo que hacemos Manuel y yo, que tenemos la suerte de ver procesos muy parecidos, pero al mismo tiempo de miradas distintas. Pero creo que uno de los temas que más
importantes son, y no estoy diciendo que el resto no sea importante, pero tiene que ver con la evaluación del profesor, porque eso nos da una mirada muy rápida sobre qué está pasando en el aula. Por ejemplo, que un profesor sea evaluado por sus alumnos, o sea, que tengamos esto que hablaba el padre también, de poder saber que nos evalúan, nos están diciendo qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, pero que no solo lo diga los alumnos, sino que me lo diga mis colegas, que me lo diga mi director, y que me lo diga yo misma. Hace un proceso de juicio, nos hace entrar en un proceso de autocrítica que es indispensable. Cuando esto se da, tenemos los profesores que se cantan y empiezan a querer pelear por tener un mejor puntaje, pero también tenemos los que sufren porque dicen, yo soy promedio, pero también es una oportunidad para aprender, para desarrollarnos en ese proceso y que todos en el sistema educativo entendamos que es una forma de ver qué está pasando y poder medirnos. No está mal y creo que está bien, es importante medirse. Y una de las cosas que creo que podemos hacer hoy en día, y vamos a empezar clases de forma remota de emergencia, no digamos que es virtual, porque es cierto, estamos en remoto de emergencia, muchos lugares están pasando a sistemas virtuales, pero no es lo mismo, no confundamos. Pero preguntémosle a nuestros alumnos. En esta calidad, preguntémosle al alumno cómo estamos empezando el día, por ejemplo, o cómo estamos empezando la sesión, pero también preguntémoslos cómo van. También preguntémosle al final qué siente, qué le pareció, qué necesita que vayamos haciendo, qué es donde necesita que vayamos reforzando en el proceso. Anécdota, y creo que podemos contar, los tres somos profesores y podemos contar, incluyendo Lore, somos todos profesores y podemos contar muchas anécdotas, pero la cantidad de veces que nos ha pasado en estas últimas semanas, además, primero, han habido temblores, he dictado clase mientras temblaba, y tienes que mantener la misma compostura que mantienes en una clase, pero no puedes decir, bueno, ya terminó el temblor, sigamos trabajando, tienes que darte el tiempo para saber detrás de la pantalla cómo están tus alumnos, ¿están bien? ¿Están dispuestos a seguir o necesitan respirar y tomar un vaso de agua? No está mal hacer esa pausa. Necesitas saber cómo están las personas y cómo se encuentran, y si es que, por ejemplo, en Lima, como ahora, nos han movido la hora y ya a partir de las 6 no puede salir, o antes, era a las 8, preguntarle a los alumnos. Yo tenía alumnos de maestría, como les comenté, preguntarles, estimados, son las 7, necesitamos hacer una pausa para que coman algo, necesitan hacer una pausa para ir a comprar algo, a comer antes de poder retomar. No está mal, está bien hacerlo, pero implica que también esta mirada, no voy a cambiar el logro del curso, no voy a cambiar la estructura, no voy a cambiar la evaluación, no voy a cambiar el objetivo final. Lo que estoy haciendo es asegurarme que todos tengan en el momento la necesidad, ciertas necesidades que son cubiertas. Entonces miremos esta calidad dentro de estas dos miradas, una mirada desde lo externo, pero también desde lo interno, desde lo que cada alumno necesita. Y cada profesor, además, podemos empezar a autoevaluarnos y medir así, tangiblemente, dónde tengo que mejorar. Muchas gracias, Marisabel, por tus aportes. Señor Cortés Foncuberta, le invito también a compartirnos sus reflexiones. Yo quisiera partir de una palabra clave que ha dicho Marisabel, que es la autoevaluación. Creo que ese es el eje central de cualquier sistema de calidad. Cuando yo tomé la dirección, que tenía un nombre muy distinto, pero se llamaba Dirección de Desarrollo y Acreditación. Ese era el nombre cuando entro a trabajar a la UPC. Y una de las primeras cosas que hicimos fue quitarle el nombre de acreditación. Y la razón es porque la debe ser una razón de trabajo de la institución como un objetivo, si creo que un pequeño corte, no puede tener la acreditación como un objetivo de la universidad. La acreditación es simplemente un respaldo de un tercero que dice qué bien estás haciendo las cosas bajo un modelo preestablecido que todos conocemos. Puede ser el CINEACE, puede ser el modelo americano, puede ser un modelo europeo. Es el respaldo de una institución o de un tercero. Y es por eso que le quitamos el nombre de acreditación
y llamamos a esa área, porque ya obviamente creció la dirección, o se crea la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, y al área de acreditación la llamamos el área de estándares y autoevaluación, porque su objetivo fundamental es que el ejercicio de mirarnos hacia adentro, ¿no? Vernos en este espejo, y el espejo es un sistema de estándares desarrollados por agencias externas y por la propia UPC. Y ese es nuevamente otro de los secretos del éxito y de por qué la universidad está posicionada donde está y el alumno se siente satisfecho de lo que le damos. La pandemia es una pandemia, nos sacó del modelo tradicional, pero lo que teníamos siempre en mente y en todas las reuniones que hemos tenido en el comité académico, en el comité de políticas, es cómo garantizamos el cumplimiento de nuestra promesa, cómo garantizamos la continuidad de los estudiantes, cómo aseguramos que donde sea que esté, ya sea en su casa, varado en algún lugar del Perú o del extranjero, pueda continuar con ese proceso de aprendizaje y cómo ayudamos como dice Marisabel, a esa pieza fundamental que es el docente, a que pueda continuar ejerciendo su labor docente en un nuevo sistema, ¿ok? No, quizá no el virtual diseñado expresamente, porque no somos una universidad virtual, pero que con las herramientas tecnológicas nos apoyemos para garantizar que lo que formamos, que el proceso formativo sea muy similar a cuando era presencial. Y los chicos lo han disfrutado y han aprendido a valorar lo bueno y las cosas que les ha costado desde una posición distinta, donde no puedes, cuando volteas al costado y ves la pared o el escritorio o a tu hermano también llevando clases. Sin embargo, el proceso formativo se mantiene y eso justamente, y por eso se llama aseguramiento de la calidad. Y a partir de ello surge la segunda parte, porque calidad a veces es, bueno, si cumples la promesa ya eres de calidad, y es la porción dinámica del concepto que se traduce en esta otra, es una de las famosas frases cliché asociadas a la calidad, la mejora continua. La mejora continua es pensar cómo puedo hacer que esa promesa que he hecho sea mejor, desde el punto de vista de cómo hago para alcanzar un mejor resultado, o cómo la vuelvo más exigente, si es que he alcanzado ya un nivel donde yo me pueda sentir cómodo, y genero incomodidad permanente. Eso es calidad, y eso es calidad tanto estática, ¿no? Alcanzar el nivel que quieres, y dinámica, continuar siempre poniéndote nuevos retos. Sí. Bien, Gracias. Muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Padre Elías, muchísimas gracias al señor Cortés, a la señora Cifuentes, por participar en este día, y con este intercambio de experiencias, de perspectivas, me quedo con este proceso de autoevaluación que nos ayuda siempre en el proceso de la mejora, ¿no? Y que los procesos son tan importantes que debido a las circunstancias uno puede guiarse de ellos y puede ir autoevaluando y mejorando, ¿no? Entonces, de repente, por ahí vamos encaminándonos hacia la mejora de la calidad educativa en función de tener procesos que estos no sean del todo rígidos de acuerdo a las circunstancias, pues podemos ir modificándolos como en el caso de la pandemia, ¿verdad? Y les agradecemos muchísimo nuevamente porque con este cambio de ambientes de aprendizaje y ante además tantos desafíos de cambios rápidos y tecnologías, el aseguramiento de la calidad en la educación siempre va a ser una tarea compleja, pero es indispensable. Así que estamos muy agradecidos por sus aportes. Estamos por llegar al final del Congreso Internacional de Educadores. A quienes deseen acompañarnos en el siguiente panel de innovación y tecnología educativa, los invito a quedarse en esta sala. Y a quienes deseen asistir al panel de Universidad del Futuro, los invito a pasar a la sala A.